Asambleísta Patricia Sánchez. Muy buenas noches, señor presidente de la Asamblea, compañeros asambleístas todos. Si me pueden ayudar, necesito compartir pantalla, ¿sería tan amable? Pito, ayúdame. La asambleísta Patricia Sánchez ha solicitado que se habilite la posibilidad para compartir pantalla y poder observar algunas láminas que ha preparado para este primer debate del proyecto de ley orgánica de vivienda de interés social. Con la participación de la asambleísta Patricia Sánchez, se trataría de la intervención número 15. Asesores y con algunos miembros de colectivos por el derecho a la vivienda, colectivos por el derecho a la ciudad, algunas organizaciones barriales de base que están trabajando en el derecho a la vivienda también. Hemos revisado la ley y lo que yo voy a hacer es una reflexión muy general en torno a la misma que nos va a permitir avanzar en el procesamiento de esta ley. Nosotros comenzamos revisando lo que es la política de vivienda actual. Y la política de vivienda actual se redefinió en 1992. Radicalmente cambió. En 1992 el asambleísta Almeida nos hacía recuerdos de los últimos programas de vivienda que se construyeron con la antigua política de vivienda que estaba regulada por el Estado y donde el Estado era el que construía y producía la vivienda. En 1992 cambia la política habitacional en el Ecuador y fundamentalmente cambia el rol del Estado en la producción de vivienda. De productora, define un nuevo rol como ejecutora y facilitadora de la actividad privada, que es la nueva encargada a partir de ese año de producir la vivienda. Entonces, la demanda busca la empresa privada constructora satisfacer sus necesidades de vivienda. Con estas reformas, lo que hicieron es que tanto la Junta Nacional de Vivienda, que era la encargada de construir, y el Banco Ecuatoriano de la Vivienda, que era la encargada de receptar el ahorro con el que las familias iban después a financiar su vivienda, se fusionaron, desaparecieron y se fusionaron en lo que se conoce ahora como el MIDUBI, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, que integra tanto parámetros de vivienda como de urbanismo. Y como prioridad el normar la política habitacional en el Ecuador. Para esto genera el sistema de incentivo de la vivienda, que es el que a través de el popular A, B y C, es el que entre estos tres componentes finalmente las familias tienen acceso a la vivienda. Es muy importante desagregar estos componentes. El A es el ahorro que la familia tiene que hacer para acceder a una vivienda. El B es el bono o el subsidio habitacional que el Estado, facilitador de la actividad privada, otorga para la construcción de esa vivienda. Y el C es el crédito a las que las familias acceden para completar el valor de la vivienda. Vivienda es el concepto que estamos aquí definiendo como vivienda del el valor final de la vivienda. Tanto ahorro como crédito definen la capacidad de acceso a la vivienda social en el país con esta política. ¿Cuáles fueron los efectos directos de esta política? Creció el déficit habitacional. Se agravaron las condiciones de hacinamiento de las viviendas. Bajó la calidad de la construcción de la vivienda. Creció la ausencia de servicios básicos residenciales, porque esta política de vivienda solo llegó y solo está llegando, porque en los actuales momentos es la que tenemos, solo está llegando a los estratos solventes de la sociedad, comprendidos entre el quintil 3 y 4. Los estratos insolventes quedaron totalmente excluidos de la política pública. Nos referimos al estrato del quintil 1 y 2. ¿Y qué hizo esta familia? Porque todas las familias tenemos que tener un techo
en el cual vivir. ¿Qué hicieron estas familias? Se fueron a acrecentar los asentamientos informales en los cordones de asentamientos informales que rodean a todas las ciudades en el Ecuador. Más en las ciudades más grandes, menos en las ciudades más pequeñas, pero ninguna ciudad del Ecuador está exenta de tener asentamientos urbanos informales producto de familias que no acceden a una vivienda a través de una política pública. A esto se suman las altísimas regulaciones de los municipios para conceder viabilidad a las propuestas de hábitat popular. Se suman, son dos condiciones básicas. Sin embargo, pensamos que la ley es necesaria, que la ley necesita, porque la realidad del país es esto, lo que ustedes, señores asambleístas, están viendo en esta diapositiva. El déficit habitacional en Ecuador llega a 3.100.000 viviendas. Un déficit que está en las zonas urbanas y también en las zonas rurales del país. Y que lo podríamos definir en dos grandes formas de expresión de ese déficit. Un déficit cuantitativo, número de viviendas, 600.000 viviendas nuevas que se deben construir, porque estas 600.000 no admiten mejoramiento de ningún tipo o son familias que se forman y que requieren una vivienda. Y 2.500.000 viviendas de estas 3 millones que estamos hablando tienen un déficit cualitativo. Eso significa que son viviendas que están 2 millones de ellas construidas con materiales de mala calidad, 1,5 millones de estas carece de servicios básicos como agua potable, alcantarillado, vías de acceso, básicamente esos, y 1 millón de estas viviendas, las familias que las habitan viven en condiciones de hacinamiento. Estas cifras, que ya son tremendamente horrorosas, que son tremendamente denigrantes y que muestran las condiciones paupérrimas de vida en las que están viviendo muchas de las familias ecuatorianas, se amplificaron en esta última pandemia, sobre todo cuando la política sanitaria mundial fue quédate en casa. ¿En qué casa? Sin pisos, sin techos, casas de 36 metros cuadrados, como un asambleísta dijo, con 6, 7, 8 miembros de la familia. Cuando le decían a la familia, lávate las manos, ¿con qué agua? Si estamos viendo acá que 1,5 millones de viviendas no tienen acceso a agua. En Guayaquil, 200.000 familias que viven en la zona de Monte Sinaí no tienen agua por tubería. Pagan el agua más cara del Ecuador. Pagan el agua más cara que nosotros asambleístas, que la estamos pagando. Pagan 5 veces más el costo del agua estas familias, las más pobres de Guayaquil y del Ecuador tal vez. ¿Qué es lo que nosotros pensamos que deberíamos aportar a esta ley de vivienda que la necesitamos? Que es urgente que exista en el Ecuador por las terribles cifras de déficit que ustedes están viendo. El Ecuador necesita una ley de vivienda bajo principios claros. ¿Cuáles son estos? La política de vivienda debe ser tarea del Estado. No puede seguir siendo la vivienda social un emprendimiento ejecutado solamente como proyectos inmobiliarios, porque estamos viendo que justamente el haber dejado que solamente la actividad privada tenga injerencia sobre la producción de vivienda social, cuando sabemos y legítimo es el interés de la empresa privada de ganar, lo que hace es, cuando el mercado regula un servicio, lo que hace es excluir de ese servicio a la gente que no tiene capacidad de pago de ese servicio. Y eso es lo que ha pasado con la ciudad, con el tema de la vivienda. Una política de vivienda que promueva, financie, controle y regule el acceso al suelo, a la vivienda y a los servicios básicos para todos los ecuatorianos.
La ley debe ser garante del derecho a la vivienda digna, reconocido en el artículo 30 de la Constitución del Estado. La vivienda no solamente es un derecho constitucional, la vivienda es la madre de los derechos, decimos quienes estamos defendiendo el derecho. Asambleísta, tiene un minuto, por favor. La vivienda es un paraguas debajo del cual se desarrolla la vida de la familia, garantiza el derecho a la ciudad, a la educación, al trabajo. Y si no, ¿dónde está la gente viviendo en pandemia ahora? ¿Dónde está estudiando y dónde está trabajando? Si no, en sus viviendas. El Estado y el mercado deben convivir en el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda a los ecuatorianos. El Estado debe garantizar el acceso a la vivienda para los más pobres y el mercado debe atender a la población solvente. Una ley no puede excluir a ninguno de los dos sectores, deben convivir y cada uno debe atender a los sectores correspondientes. Una ley de vivienda que reconozca todas las formas de producción y propiedad de la vivienda, la autoconstrucción, la producción asistida, la vivienda unifamiliar, la vivienda multifamiliar, la vivienda colectiva, la vivienda comunitaria. Una de las grandes debilidades de esta ley, de la que estamos nosotros revisando, es que solamente está destinada a resolver el problema administrativo y financiero de la vivienda vista como un producto que se la realiza en el mercado para determinado tipo de familia. Y eso es absolutamente excluyente y lo que va a hacer, si no se corrigen y si no se integran a esta ley que la necesitamos, lo que va a hacer es seguir generando sociedad inequitativa. Muchas gracias, señor presidente, compañeros. Gracias.